Waterloo es el nombre de un pueblo belga en cuyas proximidades tuvo lugar una de las batallas más famosas de la historia. Una batalla en la que Napoleón fue completamente derrotado por el ejército prusiano junto con una coalición formada por tropas inglesas, holandesas y alemanas. Carlos Martínez So es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia, y nos explica a continuación por qué ha elegido hablarnos hoy de esta batalla que tuvo lugar en 1815. Muy buenos días. Un año más estoy de nuevo aquí para hablar de algún tema que pueda resultar de interés para todos aquellos que escuchan estos programas organizados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el Departamento de Historia Moderna, pues muchos profesores tenemos el hábito, tenemos la costumbre de utilizar como detonante para nuestra exposición la conmemoración de un hecho importante que haya sucedido en el año donde da comienzo el curso. Así que este año pues he elegido un hecho que tuvo lugar en el año 1815, igual que el año que viene pues haré algo que tenga que ver con el año 16, ya sea 1516 o 1816 o cualquiera de las terminación en 16. Pues bien, esta vez me pareció que uno de los hechos más importantes acaecido con terminación en el año 15 era la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo se ha hablado muchísimo, se conoce mucho sobre ella porque la bibliografía napoleónica es una bibliografía absolutamente oceánica y por lo tanto pues ha estado muy presente todos los hechos de la biografía napoleónica, todos los hechos conectados con estos episodios y muy particularmente esta batalla final que determinó pues la desaparición de Napoleón Bonaparte de la escena política. Ahora bien, solamente hablar de lo que es en sí la batalla de Waterloo no nos llevaría tanto tiempo, porque hablar de una batalla requiere un concurso audiovisual, requiere pues dioramas, requiere situar sobre el terreno los diversos cuerpos de ejército, requiere de alguna manera tener a la disposición mapas, incluso la topografía del terreno donde se dio la batalla. Hay que tener una serie de mapas o de planos que van combinados para ver cómo fue el desarrollo de la batalla. Así que una comunicación verbal sobre una batalla no da más que para decir algunas generalidades. Pero como la batalla en sí tuvo una importancia decisiva para el futuro de Europa, sí que es necesario señalar los porqués de esta batalla, el contexto donde se va a producir. Como todo el mundo sabe, la Revolución Francesa proporcionó una serie de principios políticos, sociales, que se expandieron por toda Europa al mismo ritmo que los ejércitos franceses o las ideas francesas iban conquistando los diversos países. En el caso concreto de la llegada al poder de Napoleón Bonaparte, con los sucesivos cargos, ¿no?, de cónsul, emperador, etcétera, pues implicó esta exportación de las ideas de la Revolución Francesa. Fundamentalmente, para refrescar la memoria, pues la primacía del sistema constitucional, de una ley escrita, la ley constitucional, frente al absolutismo imperante hasta entonces. La separación entre los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La declaración de que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. La garantía de lo que se consideraban derechos fundamentales del individuo, fundamentalmente y en primer lugar el derecho a la propia conciencia, a la libertad de conciencia y la difusión de un Estado laico, pero al mismo tiempo tolerante con todas las creencias y no solo con la mayoritaria religión cristiana que imperaba en Europa.
De todos modos, la gran aventura napoleónica tiene un primer fin, un fin que será provisional, si no, no habría habido batalla de Waterloo, que es la famosa Batalla de las Naciones o Batalla de Leipzig, que se da en el año 1814. Esta batalla implica una serie de cambios sustanciales en la vida política. En primer lugar, desde el punto de vista del propio Napoleón, implica una forzada abdicación y un encierro del propio Bonaparte en la isla de Elba, una isla situada en el mar Tirreno a unos 20 kilómetros de la costa continental italiana. Desde el punto de vista de la política europea, se constituye lo que se denomina la Santa Alianza, que es un organismo donde las diversas potencias absolutistas de Europa se confabulan para mantener la política absolutista o neoabsolutista, para establecer unas líneas contrarias a la Revolución Francesa y por lo tanto mantener las líneas generales de lo que se había denominado el antiguo régimen económico, social y político. Parece que por lo tanto se experimenta un retroceso general de la vida política europea garantizado por la Santa Alianza. Frente a esto va a ocurrir un hecho básico, que es la huida de Napoleón Bonaparte, del ex emperador Napoleón, de la isla de Elba en el año 1815 precisamente. El 26 de febrero sale de Elba, intenta reunir a sus fieles, se envía contra él un ejército, pero el ejército, en lugar de aprehenderlo, se hace solidario con su posición, lo aclama de nuevo como jefe del ejército, lo aclama como emperador y el 20 de marzo, reforzado por este apoyo militar, Napoleón entra en París, hace su entrada en París y parece como si todo volviese a empezar. En realidad, este nuevo episodio, esta nueva etapa de la vida de Napoleón no va a durar más que 100 días. Se denomina por eso los 100 días de Napoleón. Es como un topos, es como un tópico que se repite dentro de la historia. Napoleón enseguida va a tener que enfrentarse pues con la Santa Alianza que se había creado en el Congreso de Viena y que se pone en marcha muy rápidamente. Incluso antes de la entrada en París, el 13 de marzo, ya la Santa Alianza ha declarado la guerra a Napoleón y se forman dos grandes núcleos de ejércitos. Son los primeros que se constituyen. Un primer núcleo, que es el núcleo que llamaríamos el combinado aliado, los aliados, en que están presentes sobre todo fuerzas británicas, fuerzas holandesas y fuerzas de diversos estados alemanes. Por otra parte, el segundo gran grupo es el ejército prusiano, que también forman un cuerpo muy sólido, muy numeroso, tanto en infantería como en caballería, como en artillería. El primero, el grupo combinado, va a estar mandado por el duque de Wellington, un británico, un inglés, y el ejército prusiano va a estar guiado por el Feldmarschall, por el mariscal de campo Gerhard von Blücher. Von Blücher pues, es el otro gran contendiente cuando se van a producir los movimientos de ejército que terminarán confluyendo en Waterloo. Napoleón tiene obligación de entrar rápidamente en combate. ¿Por qué? Pues porque sabe que la coalición formada puede unir las fuerzas y que el ejército napoleónico posiblemente no pueda hacer frente a la unión de todas las fuerzas militares que le son hostiles. Es necesario, por lo tanto, luchar individualizadamente con cada una de ellas. Hay que ponerse en marcha rápidamente. Por ello, cruza la frontera con la actual Bélgica para conseguir dar una batalla antes de que se produzca la confluencia entre los otros dos ejércitos. Y por ello, pues, en junio del año 1815, ya Napoleón se precipita contra el núcleo del combinado que lo espera, el combinado anglo-neerlandés, con algunos príncipes alemanes como auxilio.
Ahora, describir la batalla de Waterloo es difícil. El propio Wellington dijo que describir una batalla era muy difícil y lo explicó en una frase que ha sido muy repetida. Dice, la historia de una batalla es como la historia de un baile. Algunos pueden recordar los pequeños detalles cuyo gran resultado es la batalla ganada o perdida. Pero nadie puede recordar el orden o el momento exacto en que ocurrieron esos hechos. Pero esos hechos, ese orden, ese momento es precisamente lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. Esto se puede ver en algunas novelas, como por ejemplo la novela La Chartreuse de Parme, La Cartuja de Parma de Stendhal, en que el protagonista, Fabrice Didoncourt, pues se ve como perdido en medio de la batalla sin saber si está en una parte o en otro del ejército porque es un mare magnum. O lo mismo en otra batalla, una batalla en Estados Unidos, en la famosa novela de Stephen Crane, The Red Badge of Courage, La insignia roja del valor, en que pasa exactamente igual. El protagonista no sabe lo que está haciendo ni por dónde anda. Sin embargo, un historiador italiano ha sido capaz de decir exactamente cómo se produjo la batalla en 4 líneas. Y a mí me gustó enormemente esto. Él usó un símil que también tomó de alguna forma del propio duque de Wellington, el general vencedor, el general inglés. La describió así. Dice, el púgil, como si fuera un combate de boxeo, el púgil francés empezó el combate sin tomárselo demasiado en serio, atacando al combinado. Su contrincante esquivó inesperadamente algunos golpes de KO y consiguió asestar algún puñetazo contundente, aunque se estaba cansando y a la larga se hubiera derrumbado. Pero en ese momento sube al ring el tercer púgil, el púgil prusiano, el ataque lateral de von Blücher. Aunque el francés era el púgil más fuerte, a la larga no pudo aguantar solo contra los 2 rivales y al final tuvo que tirar la toalla y perdió por KO técnico. Creo que es muy difícil explicar una batalla en esos términos. En cualquier caso, es cierto, Napoleón consigue derrotar en el primer combate a los prusianos. En el segundo combate consigue desalojar de sus posiciones al combinado. Por separado, Napoleón empieza ganando la batalla en Ligny y en Quatre Bras. Pero la batalla final, la que se da en Waterloo el día 18 de junio de 1815, Napoleón no puede. Él ataca al combinado que está fuerte en una granja, en la granja de Hougomont, y lo ataca muy duramente, pero la lluvia y el fango hace que el ataque no sea tan contundente como Napoleón esperaba. Lo que ocurre es que él no podía atender, no podía esperar, no podía aguardar, porque si no se producía la conjunción con el otro ejército. Entonces lanza una gran ofensiva con su ala izquierda, mandada por el famoso mariscal Ney, el mariscal Michel Ney, y esta se lanza hasta 12 veces contra la fortaleza de Wellington sin éxito. Son rechazados 12 veces. Ya Napoleón, a la desesperada, manda a su gran núcleo de ejército, a la Guardia Imperial, la llamada Vieille Garde, la vieja guardia, que se lanza desesperadamente. Al final no consigue tampoco, porque cuando la batalla está en su apogeo, recibe un ataque lateral por parte de los soldados prusianos y el ataque de von Blücher lateralmente acaba con las posibilidades de la Guardia Imperial de la Vieille Garde. Napoleón está derrotado. No sabemos muy bien con exactitud las fuerzas que intervinieron a lo largo de estos 4 terribles días. Tampoco sabemos con exactitud las bajas, pero podemos hacer una valoración que la hacemos muy rápidamente. Más o menos 120.000 franceses, más o menos 110.000 aliados, más o menos 115, 117.000 prusianos. El total fueron unos 120.000 soldados muertos o gravemente heridos en estos 4 días. Una barbaridad, como puede decirse. Por ello Wellington dijo otra frase que se ha hecho famosa. Dice Wellington al ver la carnicería: al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada.